Ok, amores, para hoy vamos a trabajar lo que es el trazo y corte, confección de vivos y también de vistas. Entonces vamos a empezar por modificar un poquito el patrón. Entonces, lo primero es que de aquí, del punto número 2, nosotros vamos a bajar, a prolongar esa línea media 3,5 centímetros. Realmente, digamos, a como debe de ser. Ok, como pueden observar, ya yo ahí bajé los 3,5 centímetros. Ok, si nosotros analizamos, yo pongo el centímetro acá y tengo los 3,5 centímetros. Ok, después de esto, entonces vamos a ubicar esos 3,5 también a este lado. Porque, bueno, eso nos va a funcionar para vivo. Para el vivo. Para el ruedo, perdón, para el dobladillo que llamamos. Ok, después de que nosotros hacemos eso, después de que nosotros hacemos esto, ¿verdad? Esta línea, prolongar la línea media y extender acá, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblar sobre la línea 2,11 en la parte de atrás. Ok, sobre la 2,11. Ok, ahí la tenemos y vamos a pasar ruleta acá. Ok, cuando ya nosotros pasamos la ruleta, ella nos marca una lineecita de puntos. Entonces vamos a pasar línea sobre lo que acabamos de hacer. Listo. Después de que ya nosotros hicimos eso, entonces en la parte de atrás no modificamos nada más, pero vamos a marcar 1 centímetro tamaño normal en lo que es esta parte. Ok, 1 centímetro. No necesariamente tenemos que hacerlo con línea recta, sino que solo marcamos 1 centímetro en lo que es costados y en lo que es línea de hombro. Ok, ahí lo llevamos y marcamos nuestro centímetro. ¿Qué procede después de esto? Ok, después de que ya nosotros hicimos eso, vamos a cortar el patrón. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es cortar por la línea media. Ok, ahí tenemos ya cortado por la línea media. Vamos a cortar de igual forma por línea de sisa o bocamanga. Ok, después de eso entonces venimos aquí y en línea de costados vamos a pasar por ese centímetro que dejamos de más. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos ayuda a dar el margen de costura
que necesitamos. Igualmente acá, en esta parte, cortamos el sobrantito de nuestra maqueta para poder realizar el ruedo. Esa es la idea, de dejar esos 3,5 centímetros de más. Después de que ya hicimos eso, entonces venimos acá e igualmente en línea de hombro, perdón, vamos a cortar sobre la línea que trazamos semicortada. Y luego terminamos en lo que sería el escote o la curva de escote. Ok, ya ahí lo tenemos listo. Entonces nuestra parte de atrás, si pueden ver, así nos queda ya para posicionar el patroncito sobre la tela. Igualmente es muy importante, ¿verdad?, que si nosotros vamos a hacer este proceso, entonces doblemos acá y señalemos las pinzas. Ok, ya ahí lo tenemos entonces, y pasamos con una regla por donde marcó nuestra ruleta. Ok, las tenemos marcaditas entonces, y ahí está listo nuestro patrón de maqueta para empezar lo que es el proceso de vivos. En este caso, ¿por qué proceso de vivos? Ok, porque en este lado, acá, como ustedes pueden observar, no dejamos sobrante para pegar tela, sino que vamos a hacer el proceso de vivos ahí y en línea de escote, tanto al frente como en la parte de atrás. En el caso, por ejemplo, de la parte del frente, actuamos igualmente que en la parte de atrás. Colocamos acá el centímetro de más en línea de hombro y en el costado acá. Entonces igualmente vamos a salir los 3,5 centímetros. Aquí me hace falta un poquito de papel, entonces vamos a acomodarnos colocando una hojita en la parte de abajo. Ok, entonces lo que vamos a hacer a continuación es igual, darle 3,5 con centímetro normal, eso sí, hacia abajo. Esto para que nos ayude a hacer el ruedo y la piecita o la maqueta quede mejor terminada. Ok, ahí la tenemos y procedemos a doblar. En el caso del frente vamos a doblar sobre la línea 2,12. Ok, ya tenemos dobladito ahí. Entonces igualmente vamos a pasar ruleta. Vamos a pasar ruleta del 2 hacia arriba. Vamos a pasar ruleta sobre el trazo de las pinzas. Y vamos a pasar ruleta en esta parte. Okay, que fue en la línea semicortada que trazamos. Después de que ya pasamos eso, entonces desdoblamos y retomamos las líneas. Ok, aquí vamos a colocar listo. Entonces ya no tenemos nuestra maqueta para recortar. Entonces cortamos en la línea que hicimos para el ruedo o el dobladillo.
Ok, cortamos sobre línea media. Cortamos en el costado, sobre la línea que trazamos de forma semicortada. Vamos a cortar después sobre línea de curva de sisa. Vamos a cortar sobre la línea que trazamos semicortada en línea de hombro y procedemos a realizar otra pequeña modificación en el patrón. ¿Qué vamos a hacer? Ok, acá entonces vamos a bajar del punto 7 8 centímetros. Ok, entonces del punto 7 bajamos 8 centímetros y vamos a corregir entonces lo que es línea de escote. Esto lo pueden hacer con una reglita curva o a mano alzada, cualquiera de las dos. Corregimos línea de escote, como lo pueden ver queda un poquito más inclinado. Entonces vamos a proceder a cortar sobre esa línea que acabamos de trazar. De hecho, a la hora de cortar, ustedes lo que pueden hacer es calcular que aquí, en esta parte que nosotros acabamos de marcar, entonces nos quede más redondeado. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, así vamos a cortar nuestra piecita para la parte de vivos, para hacer el proceso de confección de vivos. Listo, ahí ven nuestra parte del frente. Entonces procedemos a posicionar sobre la tela para hacer el proceso de corte. Ok, entonces acá lo que vamos a hacer es posicionar el patrón sobre nuestra tela de esta forma y le ayudamos fijándolo con alfileres. Ok, ahí tenemos el primero. Colocamos otro. Siempre recuerden acomodarlo en dirección del donde está doblada la tela. ¿Por qué? Bueno, porque la parte de la espalda, recordemos, va a ir en tela doble y al hilo. ¿Ok? Después de eso, entonces vamos a ir posicionando el papel y fijándolo, el patrón, perdón, y fijándolo con alfileres. ¿Ok? Posicionamos acá. Listo. Ahí tenemos nuestro patroncito y ahora sí, entonces vamos a proceder a cortar. Siempre que nosotros cortamos, siempre es muy importante que nuestra tijera esté apoyada sobre la superficie donde tenemos el patrón junto con la tela. Okay.
Listo, entonces ahí tenemos nuestro patroncito. Recuerden que cuando ya nosotros hicimos este proceso, vamos a soltar este alfiler y este para marcar lo que son las pinzas en el patrón. Ok, entonces procedemos a marcar lo que son las pinzas con mucho cuidado en nuestro patroncito. Entonces vamos a colocar, recordemos, acá primero doblamos el papel justamente donde está la línea y marcamos en la tela, así como está. Igualmente funciona para aplicarlo en grande, sin mover entonces, y marcamos. Volvemos a acomodar nuestro patrón posicionándolo sobre la tela y hacemos la otra. Ok, igual como les digo, sin soltar y bien posicionada la tela sobre la lineecita. Después de que ya hicimos eso, entonces cerramos acá abajo por ambos lados del revés, lógicamente. Listo, y trazamos la línea de la pinza la central. Ok, doblamos como les digo y trazamos la línea de la pinza que iría de forma centrada. Ok, eso sería en la parte de atrás prácticamente, y ya tendríamos entonces nuestro patrón listo para coser. Si ustedes lo ven, acá está la pinza, y si yo le doy vuelta por este lado también la marqué. Listo, así lo vamos a dejar y vamos a proceder a cortar el del frente. Ok, en caso de la parte del frente, nosotros igual posicionamos lo que es el patrón en la tela, fijamos con alfileres para que no nos cueste cortar y procedemos a cortar ahora sí con nuestras tijeras para tela, donde respetando las líneas, ok, que trazamos tanto semicortadas como las de bocamanga, escote, costados y por último la de ruedo o la línea que nos va a funcionar para hacer lo que es el dobladillo. Listo, ahí tenemos nuestro patroncito ya recortado. A partir de eso entonces seguiría igualmente ir marcando lo que son las pinzas. Entonces recordemos, vamos a soltar este alfiler, y si pusimos en el costado los del costado, posicionamos una regla, doblamos solamente nuestro papel, o sea nuestro patrón, igual funciona para hacerlo en grande, y marcamos nuestra pinza por el revés de la tela.
marcamos esta que viene acá de la misma forma, posicionados sobre la línea y doblando sobre el papel. Ok, igualmente sobre el otro lado del revés. Cuando ya nosotros hicimos eso, vamos a hacer lo mismo en las partecitas de abajo del ruedo, porque si no nos va a embolsar, porque recordemos que esto es hasta la cintura. Entonces, al hacerlo hasta la cintura, debemos poner esa pequeña costurita ahí para que no nos dé problemas al final en lo que es el acabado. Ok, nos posicionamos. Listo, y trazamos la línea central de la pinza. En este caso no hay problema, o sea, podemos hacerlo hasta abajo porque es una línea que va de forma recta. Cuando hicimos esto, igualmente debemos marcarla del costado. Entonces, igualmente con una regla, doblamos el papel, que nos quede libre el patrón, y marcamos la del costado. Ok, después de eso, entonces hacemos la otra línea. Y aplicamos la del centro de una vez. Okay. Acá tenemos la del centro, entonces la marcamos en la tela por el lado revés, las dos. Listo. Cuando ya nosotros hicimos este proceso, podemos soltar los alfileres. Ok, ya los soltamos. Y revisamos, eso sí, cuánto tienen estas pinzas, porque dice que esta sería desde la orilla 7 centímetros. Entonces esos 7 centímetros yo los voy a llevar aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que esa pinza nos tiene que llegar hasta esta marquita que nosotros estamos haciendo a los dos lados, y esto funciona también para que lo apliquen, como les digo, cuando trabajan en patrón grande, para que las dos pinzas les den exactamente la misma medida. Ustedes saben que si lo hacen de esta forma, entonces a la hora de coser no nos va a dar otra medida diferente. Entonces ahí tendremos prácticamente ya listas las piezas para proceder entonces a lo que es el vivo. Vamos a retirar las piecitas y vamos a proceder a decirles cómo cortamos el vivo. Ok, corazones, en este caso, si ustedes lo notan, estoy usando tela negra. Entonces yo lo primero que voy a hacer para confeccionar un vivo es hacer lo siguiente. Vamos a doblar de forma diagonal la tela. ¿Ok? Ahí la tenemos en forma diagonal. Si ustedes lo ven, ahí está en forma diagonal y vamos a proceder a cortar de esa forma. ¿Ok? Con ayuda de la tela. Vamos bajando la tela donde nosotros vamos a ir cortando para que no se nos mueva más de lo que necesitamos. Ok, cuando ya nosotros hicimos eso, entonces nosotros agarramos y posicionamos en línea recta y vamos a marcar a 3,5 centímetros 3,5 centímetros de la orilla es lo que vamos a ir marcando
3,5 centímetros de la orilla. Ok, si ustedes lo ven, a 3,5 y hago una marquita. 3,5 y hago una marquita. Así vamos a ir sobre ese sesgo que nosotros acabamos de hacer en la tela. Cuando ya nosotros hicimos esas marquitas, entonces vamos a proceder a cortar sobre esa línea que formamos. Con mucho cuidado, siempre posicionando la tijera sobre la superficie que estamos manipulando. De esta forma vamos a hacer unas 4 tiras. Ok, cuando nosotros ya pasamos a lo que es el proceso de confección de esta piecita que lleva vivos, entonces lo primero que vamos a hacer es coser por donde marcamos las pinzas. En la piecita número 1, por ejemplo, acá están las pinzas de costado. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar en la línea media y vamos a coser esa pinza. Ok, acomodamos y vamos a cerrar esa pinza. Después de que nosotros cerramos esa pinza, sacamos la piecita y procedemos a hacerla del lado siguiente. Igualmente doblamos sobre línea media y nos vamos a guiar con la lineecita que dibujamos, la inclinada, para cerrar la pinza. Ok, acomodamos como debe ser y procedemos. Siempre recuerden que al principio y al final de toda costura es importante rematar. Ok, aquí la tenemos ya lista. Después de que nosotros cosimos las pinzas de costado, vamos a proceder a cerrar las pinzas que vienen desde la cintura. Es decir, vamos a acomodar vamos a coser esta pinza posicionándola sobre la línea media, ¿verdad? Sobre la línea media de la pinza y cerrándola hasta donde marcamos, guiándonos por las lineecitas que hicimos inclinadas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, como les digo, nos posicionamos sobre la línea media que hicimos y ahí vamos a empezar a coser. Recordando que tenemos que hacer la curvita que marcamos con las líneas inclinadas. Igualmente, esta pinza debe morir inclinada. Ok, la sacamos, cortamos al haz y procedemos a cerrar la otra piecita, la otra pincita, perdón. Y así sucesivamente con las pinzas de cintura, tanto al frente como atrás. Cuando ya nosotros cerramos las pinzas, tanto en la espalda como atrás, vamos a proceder a coser el hombro izquierdo.
igual a 1 centímetro. Por eso dejamos esa lineecita semicortada para dar el centímetro de margen de costura. Ok, después de eso, entonces vamos a pasar zigzag en esa partecita. Para asegurarnos de que la tela no se vaya a deshilar. Ok, ya le pasamos zigzag, ya tenemos esa partecita lista prácticamente. ¿Qué procede en este caso? Ok, lo que vamos a hacer en este caso es ya pegar el vivo a lo que es el escote. Entonces, de las tiritas que cortamos con anterioridad, vamos a posicionar una abajo que quede derecho hacia arriba e igual de la piecita. Ok, entonces procedemos a pegar nuestro vivo. Vamos a ir jalando el vivo un poquito y la piecita debe quedar libre. El vivo, o sea, la tela que está en la parte de abajo, es la que nosotros vamos a ir jalando. Jalamos el vivo un poquito y la tela nosotros la llevamos que ella quede libre prácticamente. Ok, jalamos un poquito nuevamente y la tela que quede libre. En este caso sería la tela de la blusa, ¿verdad? De la piecita que nos tiene que quedar libre. Ok, la costura que tiramos en el hombro debe quedar hacia atrás. Vamos jalando el vivo solamente. Ok, cuando ya finalizamos, igual hacemos remate. No vamos a cortar todavía lo que nos sobra de la tirita para el vivo, sino que vamos a proceder a hacer la siguiente parte de una vez. Recuerden en primera instancia que esto es redondito, esto tiende a quedar redondo. Entonces lo que vamos a hacer es cortar un poquito ambas telas, un poquito antes de la costura para que no se nos corten los hilos, y eso nos va a ayudar a darle un mejor acabado a la piecita. Después de que ya hicimos eso, entonces volvemos a la máquina. Vamos a doblar de esta forma. El vivo tiene que quedar, o la tirita tiene que quedar al ras con la pieza, al ras exactamente, y doblamos. Ok, doblamos hacia el derecho. Entonces cosemos, bajamos la patilla y vamos a ir haciendo ese en todo el proceso. Ok, doblamos al ras y acomodamos. El vivo tiene que quedar como a 2 milímetros de la orilla. O sea, este es un vivo que va a quedar sumamente a la orillita. Puede quedar un poquito más adentro, sí, puede quedar un poquito más adentro, pero la idea es que no nos quede muy adentro, sino irlo acomodando y que la costura que nosotros vayamos haciendo exactamente nos quede en la orillita. No que se nos caiga del vivo, de la tela que está quedando por encima, pero sí que nos quede en la pura orillita. Ok, entonces vamos montando como les digo y acomodando de forma que el vivo tope con la costura que hicimos y podamos darle vuelta hacia el derecho, cosiendo. Eso sí, como les digo,
sobre el vivo sin que se nos caiga la costura de esa telita que estamos poniendo encima. Ok. Si lo tienen que ir haciendo despacio, lo hacen despacio, pero debe quedarnos en la pura orillita, con cuidado de que no se nos caiga la costura. Okay, llegamos acá, igualmente revisamos y cerramos, hacemos un atraquecito y ahora sí cortamos la piecita o el sobrante. Vean la piecita como nos va a ir quedando. Si yo la acomodo sobre la superficie. Ok, ahí tenemos entonces nuestro primer vivo. ¿Qué proceden ahora? Ok, ahora lo que vamos a hacer es cerrar el otro hombro, le pasamos zigzag, hacemos un atraquecito y procedemos a pegar entonces el vivo de la bocamanga. Ok, entonces aquí vamos a cerrar el hombro a 1 centímetro igual, ya lo cerramos, revisamos antes de proseguir que nuestro vivo haya quedado uniforme aquí en el calce, exactamente en esta partecita. Como lo ven, ahí está, no se sale nada de las partes del vivo, entonces ahí podemos seguir con el proceso de confección. Pasamos zigzag entonces. Después de que ya nosotros cerramos entonces el costado y le pusimos zigzag, vamos a proceder a hacer un rematito en el escote, en la parte de atrás, con cuidado que no se nos salga el vivo. Ok, ahí vamos a aplicar un remate. Listo, ya hicimos el rematito sobre la parte de atrás, como les digo, y lo que seguiría sería pegar el vivo en la bocamanga. Como ustedes pueden ver, así se aprecia ya la piecita con vivo en el escote. Vamos a ir a pegarlo entonces en línea de bocamanga o de sisa, como ustedes le quieran decir. En realidad la línea de sisa o bocamanga es exactamente la misma. Ok, como les digo, entonces vamos a seguir acá, vamos a pegar, entonces vamos a posicionar la tira de tela en la parte de abajo y derecho hacia arriba, igual en lo que es nuestra pieza. Entonces vamos a ir jalando un poquito el vivo, o sea la tira de tela, y vamos a ir acomodando nuestra piecita. En esta parte es importante que esta costura quede hacia atrás en ambas. ¿A cuánto cosemos? A menos de 1 centímetro
para que el vivo nos quede parejito. En este caso, como el prensatela es anchito, entonces yo lo llevo al ancho del prensatela, desde la aguja hasta el lado, sería ese el ancho. Procedemos, hacemos remate, sacamos nuestra piecita y le damos vuelta. Entonces, para seguir con la segunda parte del vivo, vamos a doblar que pegue el vivo con el filo de la tela que nosotros hicimos con anterioridad. Doblamos hacia el frente o hacia el derecho y colocamos para coser. Okay. Listo, ya hicimos unas cuantas costuritas. Vamos a acomodar acá. Recuerden que en esta parte lo que tienen que cuidar es que el vivo, en la costura que llevan, el vivo no se les caiga del vivo, o sea, de la piecita que estamos dándole sobre el derecho. Ok, entonces observen cómo doblamos, ¿verdad? De esta forma, que la tela se alinee con el borde de la telita que nosotros hicimos primero, y vamos a proceder a coser, cuidando siempre que no se nos caiga la costura y que quede aún en la orillita del vivo. Ok, entonces topamos igual y procedemos a pegar. Ok, aquí lo que hacemos es salir un poquito más, doblamos aquí la parte de abajo del vivo y salimos un poquito. Ok, de ahí entonces, y alzamos la patilla, sacamos. ¿Ven cómo queda? Así nos debe de quedar entonces el derecho del vivo. Procedemos entonces a cortar y seguimos con el otro lado, o sea, la otra línea de bocamanga. Recordemos, metemos debajo de nuestra pieza el vivo. Ok, entonces ponemos encima la tela, orilla, orilla con orilla. Ok, bajamos patilla, hacemos un pequeño remate y vamos jalando el vivo primero, ¿verdad? En esta primera parte jalamos un poquito el vivo, lo llevamos al ancho de la patilla, vamos acomodando la piecita. Lo que jalamos es el vivo, la pieza no. Ok, acomodamos la costura que quede hacia atrás. Jalamos un poquito la piecita, la tirita de tela, que es la que forma nuestro vivo. Otra vez acomodamos, la piecita no la jalamos, jalamos solamente la parte de abajo, la piecita no. Y vamos a coser. Orilla con orilla.
cerramos con remate y sacamos la piecita. Ok, cortamos, acomodamos los hilos hacia atrás y así nos queda listo. Recuerden entonces en las partecitas más curvas, más que todo, hacer unos pequeños piquetes. Ok, ahí volvemos a doblar. Listo, que tope con el borde de la tela y doblamos hacia el derecho. Ok, vamos y de una vez procedemos a coser nuestro vivo a la pieza. Ahora sí, en esta parte deben tener mucho cuidado, llevarla en el bordecito y cuidar de que no se les caiga la costura del vivo, o sea, del que estamos doblando sobre la pieza. Ok, hay ciertas partecitas, más que todo en la costura de hombro, que tenemos que tener cuidado y ayudar a la máquina, porque si no se nos puede pegar ahí. Ok, después de que hicimos esto, entonces, y ya cerramos completamente, pegamos completamente nuestro vivo, tanto en línea de bocamanga o de sisa como en el escote. Entonces procedemos a cerrar costados. Cortamos, dejamos acá un pedacito. Ok, y procedemos a cerrar los costados. Recuerden que cuando nosotros procedemos a cerrar costados es muy importante cuidar que nuestro vivo quede calzado, justamente en estas orillitas. Ok, y se cose a 1 centímetro del borde de la tela. Entonces aquí lo tenemos, lo montamos, lo llevamos, lo presentamos sobre la patilla, revisamos bien que esté posicionado. Ok, nos ayudamos un poquito ahí con los dedos si es necesario. Hacemos el remate. La pincita del costado del frente debe quedar hacia abajo. Alineamos telas. Vean, ahí no sobran ni faltas, están alineaditas. Y procedemos entonces a realizar la costura. Siempre a 1 centímetro del borde de la tela. Listo, ya la tenemos. Cortamos los hilos. Revisamos que los bordes nos hayan quedado en esta posición, o sea, empataditos aquí, que no haya un borde más arriba que el otro, sino que hayan quedado en la misma posición, y procedemos a cerrar entonces el otro lado de la misma forma. Recuerden, posicionamos, en esta parte es donde tienen que tener más cuidadillo para que les quede calzado el vivo. Ok, posicionamos. Y posicionamos la tela, ¿verdad? Los bordes de la tela
Acá entonces la pinza, y repito, va hacia la parte de abajo. Listo. Entonces cerramos de costado ambas piecitas, ambas orillas. Ok, ven acá, ya está listo. Después de esto vamos a pasar zigzag en las orillas. Ok, entonces vamos a ayudarnos metiendo un pedacito de tela primero, porque a veces ellas se ponen rejeguillas, porque esa parte es muy muy durilla, porque lleva tela doble ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidadillo, y vamos a proceder entonces a hacer el zigzag. Recuerden, una puntada en la tela y la otra afuera. Ahí mismo, vean cómo queda. Ahí mismo, si es necesario, lo que hacen es meter el otro lado para que no tengan que cortar. Entonces metemos el otro lado de una vez, alzamos un poquito la patilla y metemos el otro lado. Ok. Listo. Cuando ya hicimos el proceso de zigzag, entonces lo que vamos a hacer es un atraquecito hacia atrás en lo que es línea de sisa o boca manga. Acomodamos el vivo tirándolo hacia atrás. Ok, de esta forma. Que la puntadita nos quede sobre la costura que traíamos. Listo. Nos quedaría así, en esta forma. Cortamos las hebritas al ras. Ok. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Hagamos el otro lado, que es el que tiene el pedacito de tela, como pueden ver. Cortamos eso, ya no lo vamos a necesitar. Y entonces vamos a hacerlo a este lado también. Ok, vamos a llevarlo ahí. Posicionamos y hacemos ese atraquecito. Cuando ya tenemos el atraquecito, entonces cortamos. Ok. Listo, ahí nos quedó, así nos quedó este lado, esta piecita. Entonces vamos a terminar con lo que es el ruedo, la pieza en sí. Ok, con el ruedo entonces vamos a iniciar en el lado. Vamos a quitar esta partecita de la máquina para manejar un poquito más fácil la piecita, porque es una maqueta, recuerden. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma.
Vamos a iniciar el ruedo así. En una línea de costado, ¿ok? Las pinzas en este caso las tiramos hacia el costado de igual forma y vamos a ir acomodando nuestra piecita para irle haciendo el ruedo, ¿ok? Ok. Siempre las costuras deben ir hacia atrás, hacia la parte de atrás. En el caso de las pinzas se tiran hacia la costura de costado. Entonces, de igual forma, lo tenemos que aplicar aunque sea en una maqueta, lo que estemos haciendo en este momento. Acá prácticamente se le da la vuelta a la piecita y llegamos a donde iniciamos. Rematamos ahí y listo, tenemos nuestra piecita finalizada. Sacamos, cortamos las hebritas, listo. Si pueden observar, así prácticamente nos queda nuestra piecita ya finalizada con lo que es vivos y ruedo.